Hoy día tenemos un programa muy, pero muy especial y vamos a iniciarlo con unas preguntas también muy especiales que normalmente se hacen las mamás primerizas. Uno debuta como hijo al nacer, pero la mamá debuta como mamá cuando tiene su primer hijo. Si no tiene quizás la ayuda que la abuelita pudiera dar, se siente muy sola, es la verdad. Y generalmente, aparte de recurrir a su familia, a su marido, recurre al médico pediatra para que le absuelva todas las consultas. Si no come, porque no come. Si come mucho, porque come mucho. Si el chiquito llora, porque está llorando. Y si no llora, porque no llora. Y así. Y hay un montón de preguntas que se van haciendo y que la mamá no tiene las respuestas, fundamentalmente por falta de experiencia. El segundo niño se salva, porque el primero es el que sufre estas cosas que tiene la mamá, que no sabe ser mamá todavía. Entonces, estas experiencias las queremos recoger de un médico especialista en niños. El día de hoy nos acompaña el doctor Marcos Polar, él es pediatra y venimos a hablar de los mitos de una mamá primeriza. Bienvenido, doctor Polar, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto, ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido. Un gusto estar acá. Doctor, acompáñeme por acá, porque hasta incluso hemos conversado con un grupo de amigos pediatras con los cuales hemos trabajado por mucho tiempo. Podría mencionar al doctor Álvaro Prialé, a mi gran amigo Pepe Recoba, muchos pediatras que fundamentalmente están pegados al teléfono para contestar cosas tan simples como ¿cómo es que se mezcla el antibiótico con agua, doctor? No, pero si se lo expliqué en ese día. No, pero ¿cómo era? Porque hay una inseguridad en una mamá primeriza que desde esas cosas hasta ¿lo llevo a emergencia o no lo llevo a emergencia? ¿No es cierto? Entonces hay que ir tratando de romper algunos mitos y creo que va a ser un buen momento para educar, porque por ahí creo que tenemos que ir. Muy bien, espero ser de ayuda con este tema y bueno, sí, tienes razón. Justamente, de repente una de las requisitos que debe cumplir un pediatra debe ser estar siempre atento al teléfono actualmente. Es la pura verdad. Ajá. Es que es verdad, doctor. Me consta por tantos amigos que en realidad tienen que absolver consultas que de por sí se absuelven solas, pero requieren una ayudita porque la mamá está nerviosa y hay que entenderla. Correcto. De acuerdo, por favor, tome asiento. Gracias. Muy bien. Para ver algunos mitos, nos vamos a basar en las preguntas típicas, claras, clásicas que hacen las mamás con respecto a qué hacer con sus hijos en un momento de inexperiencia. Adelante, veamos la primera pregunta. Nos dicen, doctor, buenas tardes, me han dicho que cuando mi bebé llora, debo soplarle la mollera para calmarlo. Vamos a explicar, yo creo que es la mollerita y todo eso, pero dicen que funciona, doctor. Usted me dirá si tiene alguna validación científica. Bueno, no, científicamente definitivamente esto es un mito, ¿no? No tiene ninguna relación directa el que le sople la mollera. Bueno, la mollera se refiere a la fontanela, ¿verdad? A la fontanela anterior, que es la parte blanda del cráneo, ¿no? Que todavía no termina de completarse, de fusionarse, de ¿no? Son los dos parietales y el frontal, correcto, que son huesitos que todavía no han terminado de cerrarse, entonces queda acá conocida fontanela. Incluso la fontanela, doctor, nos ayuda muchísimo como médicos a dar algunos diagnósticos un poco complejos, ¿no? Así es, y la mamá que está conociendo a su bebé, que está reconociéndolo también, no debería tener temor en tocarlo, porque muchas veces también hay el temor de tocar la fontanela, ¿no? De que le hace daño al pequeño, para justamente reconocer cuál es la condición normal en la que debe estar, porque incluso quién sabe si la madre pueda aprender a reconocer cuando la fontanela tiene una alteración y sí pueda significar un signo de alarma. De acuerdo. ¿Correcto? Doctor, esta ventanita, yo le voy a decir una ventana, es muy importante porque imagínese un bebito que todavía no ha terminado de crecer. Esta separación le da espacio a la parte de adentro para que pueda seguir creciendo. Una fusión de huesos acelerada puede ocasionar problemas de hipertensión endocraniana, problemas
serios de hidrocefalia y este tipo de cosas, doctor. Correcto, ¿no? Bueno, el cuerpo está perfectamente diseñado, ¿no? Y tener la fontanela, es decir, que los huesos no hayan completado su desarrollo a ese nivel, pues permite, como dice usted, porque está todavía creciendo el cerebro del bebé, ¿no? El del niño en este caso, o del pequeño, y justamente cuando se complete la mayor parte del desarrollo, espontáneamente esto va a cerrar, ¿no? Pero bueno, yéndonos directamente a la pregunta, por eso no tiene ningún efecto el que lo sople. Lo que sí hay que reconocer, probablemente valga la pena sacarle provecho a esta pregunta, es por qué el bebé llora, ¿no? Entonces lo primero que debo tener en cuenta es, ¿mi bebé está sano o podría o está enfermo, ¿no? Entonces, un bebé sano llora principalmente pues porque o tiene hambre o hay que cambiarle el pañal. ¿Correcto? De acuerdo. Entonces, antes de estar soplándole la mollera, pues veo si mi bebé pues tiene hambre, ¿no? Ha lactado adecuadamente, si pues el pañal está limpio o no, si tiene algo en el entorno que le está mortificando, o por último, si está enfermo, ¿no? De acuerdo. Señora, ¿qué saca usted soplándole la mollera si hace 5 horas que no le cambia el pañal y está todo irritado por abajo? Así ¿No es cierto? O sea, es la pura verdad. De acuerdo. Muy bien. Muy bien, segunda pregunta. Adelante, señor director. Veamos. Ramona Díaz nos escribe y nos dice: hola doctor, le cuento que el cuarto de mi bebé siempre debe estar con todo esterilizado para que no se enferme. Está bien, ¿verdad? Nos dice. Ajá. Uy, uy, uy. Qué difícil la pregunta, doctor. Pero no es tan difícil la. Bueno, exacto, porque debemos tener en cuenta un principio, ¿no? Ninguno de los extremos son buenos, ¿correcto? Entonces, esterilizar significa pues tener todo absolutamente libre de gérmenes, y con los microbios o los gérmenes pues vivimos, ¿correcto? Hay teorías incluso que hablan, ¿no?, de la teoría de la higiene, pues de la necesidad del contacto con los gérmenes pues para desarrollar justamente las defensas y un mejor desarrollo. Es cierto que lo que más va a proteger a los niños contra las enfermedades son dos cosas básicamente: el lavado de manos, ¿correcto? Y en el caso de los niños pequeños, la lactancia materna. Bueno, o sea, hablamos siempre de buen estado de nutrición. Entonces, lactancia materna, lavado de manos, una higiene normal. Tampoco pues mi habitación va a ser un chiquero o va a estar, voy a compartir cosas que de repente tengo que guardar en el baño, en la cocina, en la habitación, ¿no? Por supuesto, con una higiene normal, habitual, no tan rigurosa, lo suficiente para mantener el ambiente limpio. Totalmente de acuerdo, doctor. Todos los excesos son malos. Incluso es muy cierto, doctor, que nosotros necesitamos convivir con las bacterias. Así es. Para generar defensas. Recuerden ustedes, ha habido casos en la realidad que niños que no tienen sistema inmunológico, un sistema inmunológico disminuido, viven en una burbuja. Correcto. ¿No? Y esa burbuja está estéril, pero al momento en que uno rompe esa burbuja, llegan demasiada carga bacteriana, demasiada carga viral, y este niño no está preparado. La leche materna tiene los principios básicos y fundamentales de protección de esas cosas para los niños. Correcto, así es, ¿no? El niño nace con un sistema inmunológico inmaduro porque no ha tenido la experiencia de enfrentarse a muchos de los microbios o gérmenes que existen en el medio ambiente. La mamá sí ya la ha tenido, y esa experiencia que ella tiene, habiendo desarrollado defensas para esas enfermedades, se la transmite a su bebé, ¿no? A través del calostro y la lactancia materna. Correcto, ¿no? A través del calostro, que es la primera leche que se produce, y posteriormente con la lactancia, ¿no? Y pues es indispensable que el niño reciba esto para que justamente esté protegido de todos esos gérmenes que están en el entorno de su mamá, que va a ser el entorno de él, ¿no? De acuerdo. Pero ninguna exageración es buena. Uno no puede esterilizar su casa para prevenir que entren gérmenes. Al contrario, tenemos que aprender a convivir con ellos. Muchísimas gracias. Vamos a ver la siguiente pregunta, vamos. Fiorella Fernández nos dice: doctor, me han dicho que si mi bebé está durmiendo, no debo despertarlo para amamantarlo. ¿Es cierto? Es una buena pregunta, doctor, creo yo. Bueno, no quiero ponerlo en problemas. No, para nada, al contrario, y estas preguntas dan pie, por ejemplo, en este caso, a que hay que individualizar los casos, ¿ok? Si bien es una pregunta y aquí vamos a dar una recomendación general, hay que individualizar los casos. O sea, no debo despertarlo para amamantarlo, pero bueno, vamos, ¿cuándo estamos? Estamos en un bebé de 2, 3 meses,
sano, que ha llegado a un desarrollo normal y que probablemente no tenga ningún problema nutricional, ningún problema de salud, sí, o sea, no tienes por qué despertarlo ya a esa edad cada 2 o 3 horas para amamantarlo. Pero si estamos hablando de un bebé que acaba de nacer, tiene pocos días, todavía no va a su primera visita de control, probablemente la recomendación justamente al alta sea no lo dejes de dormir más de 2 o 3 horas, ¿correcto? Porque necesita un aporte continuo de leche, y uno de los principales problemas, yo trabajo principalmente en el área de neonatología, soy pediatra, pero trabajo principalmente en el área de neonatología. Uno de los principales problemas que tenemos de reingresos de hospitalización de los bebés que se fueron sanitos, ¿no? Es la deshidratación, ¿no? Y todas las consecuencias que esto trae, que pueden ser graves. Entonces, recomendar a una mamá, por ejemplo, cuando recién sale su bebé, que sí, no deje pasar periodos más largos de 2 horas, pues sí es recomendable, ¿correcto? Aunque un bebé sano no necesita 2 horas, o sea, a la hora y media ya se está despertando, ya está buscando, ya está queriendo más. Pero en caso se durmiera, por lo menos hasta tener su primer control médico y hasta que y esa pregunta se le hace directamente al doctor, el doctor verá pues si el bebé ha ganado el peso adecuado, está bien hidratado, no corre ningún riesgo, probablemente le diga pues que no haya necesidad de levantarlo. Entonces, va a depender de la circunstancia. Totalmente de acuerdo. Y además, señora, esto nos ayuda muchísimo en medicina, doctor. No se puede generalizar y hablar de los pacientes. Así es. En ese momento, el señor Juan, que está al frente tuyo y te está dando su problema. Eso de individualizar, y cada ser, cada persona, cada caso, se trata de manera independiente. Totalmente de acuerdo. Escuchamos un tercer mito, vamos a verlo. Camila Pardo. Doctor Borda, buenas tardes. ¿Es verdad que no debo bañar a mi bebé hasta que se le caiga el ombligo? Bueno, el término correcto sería también decir hasta que se le caiga el cordón umbilical. El cordón, ¿no? umbilical. El ombligo va a quedar. Así es. El ombligo va a quedar. Pero bueno, sí, las recomendaciones actuales y tienen mucho que ver también con la protección del recién nacido, con ese cambio brusco que ocurre del medio de la mamá hacia esta nueva forma de vida, pues recomienda de que no se bañe inmediatamente al bebé, ¿ok? Excepto hay alguna condición. Volvemos a individualizar cada caso. Por ejemplo, el hijo de una mamá con VIH, sí se recomienda que sea inmediatamente bañado, ¿no? Está dentro de algunas de las medidas de control para este paciente. Pero en términos generales, si hablamos de un bebé sano, de un parto normal, que no ha habido ningún tipo de contaminación, pues no se recomienda el baño inmediato. Luego, el baño posterior puede ser después de las 24 o 48 horas para limpiar básicamente los restos de sangre que puedan quedar. De repente en nuestro medio es muy común que los niños tengan mucho cabello, ¿no? Y sí, pues a veces hay mucha cantidad de sangre que queda impregnada y podría ser una fuente de contaminación para el bebé. Pero tampoco tiene que ser una limpieza demasiado rigurosa, ¿correcto? Entonces, y cuando hacemos la limpieza, sea con un baño de esponja, que es lo que más se recomienda, o sea, con un baño en tina, lo que hay que cuidar sí es de que la zona, hablando justamente del cordón umbilical, pues no se humedezca en demasía, ¿no? Y si ocurre, pues secarlo adecuadamente, y la higiene habitual que se hace con alcohol al 70%, 3 veces al día, ¿no? Y evitando de que en el momento del baño, sea de esponja o un baño general, secar adecuadamente la zona del cordón. Tan importante como bañar ese secar, esa humedad ahí va quedando. Tiene toda la razón, doctor. Nos vamos a ver una pregunta más. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Es verdad que si estoy resfriada, no debo dar de lactar a mi bebé porque lo puedo contagiar por la leche? Doctor, acá hay 2 o 3 preguntas que van a derivar de esta pregunta, que en realidad creo que están muy buenas. Sí, yo también. Puntualmente a lo que va la pregunta, la respuesta es no, porque a través de la leche materna no se va a contagiar del resfrío, pero que hay un riesgo de que la mamá con alguna enfermedad infecciosa, respiratoria, la más común, los resfríos, las gripes, etcétera, se la pueda transmitir a su bebé, sí. Pero 2 cosas acá. Sí, perdón, doctor. Claro, la mamá está acá
y le está respirando al niñito en la boca. No la va a contagiar por la leche materna, la va a contagiar con la respiración. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, no es por la leche materna, es que está en contacto, ¿de acuerdo? Correcto. Y lo que hemos dicho también hace un momento, no solamente a través también de las manos, ¿no? Porque cuando estamos resfriados, pues te suenas la nariz, te limpias la boca, etcétera, y si no te lavas las manos, pues va a ser también las manos un vehículo de transmisión de enfermedades. Pero por otro lado, habíamos dicho en las primeras preguntas que la leche materna va a llevar muchas defensas a este bebé, y quién sabe si muchas de las que tiene, con las que este bebé podría enfrentar esa gripe o esa enfermedad respiratoria por la cual está pasando su mamá, justamente las alcance a través de la lactancia materna. Entonces, si la mamá está resfriada, que tenga una buena higiene de manos, ¿no? Que use papel desechable, toallas constantemente para hacer su higiene, y si es necesario una mascarilla. Una mascarilla, un tapabocas puede ayudar muchísimo. ¿No? Doctor, acá hay una pregunta que se deriva de esta. Sí existen enfermedades que se transmiten a través de la leche materna. Correcto, sí. Entonces, si las podríamos eventualmente individualizar, usted ha mencionado el VIH, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis, enfermedades eventualmente que pueden necesitar leche materna, pero se recomienda no por un posible o probable contagio, y eso lo tiene que conversar definitivamente la persona portadora y su pediatra. Correcto. Así es, de acuerdo. Así es. Sí. Perfecto. Muy bien, nos vamos. Siguiente pregunta, por favor. Renata Mosquera nos dice: hola, doctor Borda, me han dicho que debo envolver a mi bebé en una manta para que crezca derecho. Sí. Por Dios, a lo que tienen que escuchar ustedes, doctor. Claro, si esto te llega como una pregunta a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, bueno, sirve tocar la oportunidad de que, bueno, los pediatras estamos muchas veces dispuestos a atender las consultas, pero también hay que pensar siempre en la oportunidad de hacerlo. Claro, que te llamen a las 12 de la noche para eso, por sí, Dios, pues, o sea, no, realmente. no, sí, pues. Ahora, pero bueno, ¿la contestamos? Sí. No, de hecho, y más que de repente para que el bebé crezca derecho, hay una tendencia muy arraigada en fajar al bebé, por ejemplo, justamente para moldear el abdomen, porque pues ven que el abdomen es demasiado grande o globuloso, lo cual es una condición normal. O sea, es justamente como se describe la característica del abdomen de un recién nacido, ¿no? Y el hecho de fajarlos, pues para que no protruya el ombligo, para que no esté tan voluminoso, pues son ideas completamente erradas, ¿no? Retrógradas. Así es, ¿no? Y causan absolutamente esto, va a generar desde alergias a la piel, ¿no? Correcto. Porque es una piel inmadura todavía, hasta problemas de capacidad ventilatoria, doctor. Correcto. O sea, es un tema serio. Estas cosas, simplemente, vamos a decirlo, señora, no se hacen. Lo que sí valdría la pena, doctor, es decir, ¿cuál es la posición ideal para que duerma un bebito recién nacido? Las recomendaciones en cuanto a posición tienen que ver de repente mucho con el síndrome de la muerte súbita del lactante, ¿no? Si hablamos de un niño pequeño, ¿no? Donde generalmente se recomienda pues que la posición ideal es que el bebé duerma lateralizado, ¿no? Si el bebé duerme boca arriba, tiene que estar bajo supervisión, tenemos que asegurarnos de que no sea un bebé demasiado regurgitador, ¿no? O de que, porque hay ciertos niños pues que tienen más tendencia a regurgitar, y si están boca arriba, el manejo de su cuerpo todavía no les permite de repente posicionarse para eliminar adecuadamente las secreciones, ¿no? Entonces en estos casos, sí, de repente la posición para arriba, que es otra de las recomendadas, pues no sería lo más recomendable. Y lo que sí, generalmente sí se recomienda es pues que no duerman boca abajo. No boca abajo. Y señora, yo acá también le doy un consejo, lo hemos visto antes, es el tema de evite que la cama esté llena de cojines, colchones, frazaditas, sabanitas, porque ahí sí al voltearse el niño se puede enredar y puede ocasionar un problema serísimo. Sí. O sea, la cama del bebé tiene que estar limpia, ¿de acuerdo? Esa es una cosa que le hemos visto, le hemos hablado alguna vez. Buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.